vas? ¿Pero a dónde? Al norte. El norte. Muy bien, amigos de Enredate Digital, estamos en una emisión más de su programa Consentidos. Y para mí es un placer el día de hoy darle la bienvenida a una compañera, una amiga, más que un asistente, es una persona que se dedica a tener siempre la información en el espectáculo. Y es esta Carmina Castillo. Bienvenida a Enredate Digital. Hola, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo están? Muy bien. Amigos del auditorio. Pues estamos de manteles largos como en todas las transmisiones, pero el día de hoy es muy especial, porque tenemos que hacer un homenaje, tenemos que hacer también, pues darle la oportunidad de expresarse y dar a conocer a las nuevas generaciones en el mundo que tiene que ver con los escenarios. Sin hacer más preámbulo, Saide Silvia Gutiérrez está en Enredate Digital en esa nueva etapa a la distancia. Bienvenida, Saide. Hola, ¿qué tal, Oscar? Hola, ¿cómo estás, Carmina? Me da muchísimo gusto que nos comuniquemos y que nos veamos. Creo que ya tengo mucha hambre de abrazos presenciales y de conversaciones presenciales, pero esto por lo menos desahoga un poco esta necesidad de encuentro y les agradezco mucho que me inviten a visitarlos en Enredate Digital. Muy bien, Saide, queremos empezar con una pregunta muy fundamental acerca del teatro, acerca de el ser actor, los retos y dificultades que tienen ustedes en esta producción tan bella. Y te quiero preguntar esta entrevista, ¿por qué dedicarse a este oficio, a esta profesión en México, que es muy difícil para ustedes? Bueno, mira, cuando uno tiene un llamado vocacional, tiene que seguirlo. Porque hace mucho creé una frase en la cual creo profundamente, que es que a la vocación no se renuncia a menos que uno esté dispuesto a matar su espíritu. La vocación siempre es un llamado y creo que el mayor lujo que un hombre o una mujer puede darse es poderse dedicar a aquello que le gusta y le apasiona. De hecho, creo que si todos encontráramos nuestra vocación, nuestras sociedades serían mejores, porque cuando uno encuentra la satisfacción y la plenitud en la actividad, eso no se vuelve trabajo, se vuelve un disfrute y se vuelve un desahogo espiritual, es un medio para expresarse. Créeme que cuando yo hablo con mi contador, a quien le mando un saludo muy grande, que se llama Sebastián Villegas, que me ha ayudado en mi contabilidad durante los últimos 30 años, cuando yo lo oigo hablar, digo, ay, qué bendición estar con Sebastián, porque él se apasiona y me dice que los números y que con las nuevas disposiciones fiscales y entonces estos movimientos cambian aquí, cambian allá, y entonces yo lo veo y digo, wow, qué padre que esté siguiendo su vocación. Es preguntar por qué uno es actor, es porque a uno le nace, y realmente ninguna profesión tendría que darse sin el pleno conocimiento y la absoluta convicción de que ahí uno se puede sumergir, puede pasar el tiempo y puede uno superar cualquier adversidad. Así estamos. Por supuesto que en este confinamiento, estar en casa y no podernos reunir presencialmente, pues los actores de teatro tenemos un gran reto y es doloroso no podernos encontrar, pero la creatividad siempre encuentra su cauce y pues bueno, hay que desahogar la creatividad en todo momento y en cualquier lugar. Saide, ¿a qué edad te supiste que tenías vocación para interpretar papeles de diferente índole? Cuando dices, bueno, yo quiero ser actriz, ¿cuándo fue el momento de tu vida
que tuviste esa decisión de afrontarla con tu familia? Pues mira, en realidad yo era una niña. Tenía como 8 años cuando empiezo a tener memorias de teatro, porque sin saberlo, hasta muchos años después, o como varios años después de tener mi llamado vocacional, supimos que mi papá había tenido pues que tenía esta, no sé si vocación, pero sí gran afición por las artes y por el teatro. Él nos llevaba al teatro y nos llevaba al cine. Después descubrimos que había estudiado con Sekizano y que había hecho 2 obras de teatro al menos, porque encontramos unos programas donde él compartía junto con Ignacio Retes y con María Douglas, que son 2 personajes del teatro de primera línea. Él no se dedicó a eso, pero siempre tuvo una gran afición y siempre se sintió atraído por las artes. Yo a los 8 años empecé a ver teatro y me fascinaba ese mundo. Y a los 10 años tuve este gran llamado que yo le llamo, yo quiero estar ahí. Yo veía a los actores de teatro y me encantaba esta fuente de energía que era cada uno de ellos y cómo brillaban y cómo estaban brillosos de este mundo lleno de luces cambiantes. Y yo dije, yo quiero estar ahí con ellos, yo quiero ser parte de eso. A partir de ahí, un día vi el anuncio de una escuela de actuación, que era el Andrés Soler, de la Asociación Nacional de Actores, y anunciaron la apertura de cursos para niños. Yo tenía 10 años y le he dado una lata a mi mamá. Bueno, no la dejé en paz. Le dije, bueno, llévame a ver la escuela. Entonces, pues mi llamado fue cuando era yo muy joven. Y de alguna manera lo que yo sentía es que cuando yo veía el espectáculo presencial en el teatro, yo sentía que esa energía que salía del escenario, ahora lo puedo describir, entonces solamente eran percepciones, pero yo lo que sentía es que toda esa energía que emanaba del escenario me inundaba, me llenaba y yo salía muy entusiasmada y salía muy energética. Y yo quería ser parte de esa generación de energía. Y siempre fui una niña muy inquieta y muy energética y no paraba de brincar y no paraba de bailar y no paraba. Era un poco difícil contenerme porque hacía una cosa y ya la terminaba y quería hacer otra. Entonces yo sentía que podía estar ahí, que yo también tenía esa cualidad energética, aunque era muy poco racional. Ahora lo he podido analizar a través del tiempo, pero mi vocación claramente se identificó cuando yo tenía 10 años. ¿Fueron tus primeras participaciones en teatro? Pues mira, siempre fui muy afortunada. La primerísima oportunidad que tuve fue hacer un comercial con don Luis Jimeno. Había un comercial de un detergente y él hacía un personaje que se llamaba el Chaca Chaca, ¿no? Porque las cubetas daban vueltas y hacía prueba de la eficiencia del detergente. Y yo era una niña entre muchos niños en una fiesta infantil donde llegaba don Luis Jimeno y decía, llegó el payaso, y hacía su demostración. Luego hice teleteatros en Canal 11 porque un director de teatro muy importante que murió ya hace bastante tiempo, Herbert Darien, fue a hacer audiciones necesitaba 2 niños para una obra de Tennessee Williams porque hacía teatro en Canal 11, videoteatros. Y me eligió a mí y a otro de mis compañeros, Rogelio Guerrero, y fuimos, digamos, los niños de 2 personajes de Tennessee Williams. Verano y Humo se llama la obra. Y después seguí haciendo videoteatros. También siendo estudiante del Andrés Soler, entre los 10 y los 13 años, hice una obra de Carballido que se llama Yo también hablo de la Rosa. Y era un grupo semiprofesional. Y dimos una gira por todo el Distrito Federal y luego tuvimos algunas salidas a la República. Y la primera obra donde realmente yo marco el inicio de mi carrera profesional fue Los motivos del lobo, dirigida por Adam Guevara,
actuada por Marta Aura, por Silvia Caos, por Lola Beristain, que es la mamá de Arturo Beristain, por María Rojo, por Salvador Sánchez, Alejandro Rodríguez y el hijo de Adam y de Marta, que se llama Simón Guevara. Yo tenía 12 años cuando empezamos a ensayar esta obra y debuté cuando ya tenía 13 años. Y tuve la fortuna de que me otorgaran 2 premios. Y pues a partir de ahí ya no había manera, esa era mi vocación, había emprendido mi camino y no había duda ninguna de que yo quería vivir esa aventura. Muy bien, Zaide. ¿Cuál fue tu reacción como eres muy joven, pero frente a una cámara, frente a un reflector, frente a la instrucción de un productor, en enfrentarte tan pequeñita a las instrucciones de un profesional de esos tiempos, te hizo madurar muy, yo supongo, ¿no? Te hizo madurar muy rápido a una pequeña edad. ¿Y cuál fue tu reacción interna para poder interpretar lo que en ese momento se te estaba solicitando? Pues mira, yo lo experimenté como un gran placer, como un juego apasionante. En realidad, mi mamá siempre me preguntaba que si quería hacerlo, que si quería ir al casting, y antes de que terminara de preguntar, yo decía, sí, claro, yo voy. No, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y ese estímulo, ese impulso primigenio no se ha perdido un ápice hasta la fecha. Es a lo que yo llamo vocación. Es un impulso interno muy grande. Entonces, todo lo que viniera de ese mundo, a mí me resultaba un gran estímulo y me hacía, de alguna manera, que mi energía ebulliera y estuviera muy dispuesta y muy alerta y muy complacida de poder hacer lo que se me proponía. Por supuesto, a lo largo del tiempo uno empieza a valorar la realidad y a interpretarla ya con una personalidad formada y con una formación académica que uno va adquiriendo al paso de los años. Nunca tuve ninguna duda que quería estudiar literatura, dramática y teatro. Entonces, pues siempre lo he recibido con gran beneplácito. Cuando alguien me platica sobre un proyecto que va a desarrollar o que va a empezar a investigar, yo digo, híjole, suena padrísimo, a mí me encantaría estar ahí. O sea, yo siempre digo, yo quiero ser parte de eso. Cuando voy a una audición y leo una escena que me gusta, siempre digo, yo quiero estar aquí, díganme qué tengo que hacer y yo estoy dispuesta a colaborar con ustedes. Creo que eso me ha ayudado mucho para tomar las audiciones con beneplácito, porque en un tiempo les llamé mis boletos de lotería, ¿no? Porque si me llamaban para hacer ese trabajo por el que audicionaba, pues para mí era el premio mayor. Pues eres una apasionada de tu carrera, ¿eh? Se nota, se siente esa pasión que tienes y eso es muy bonito. Muchas felicidades. Ay, Carmina, pues muchas gracias. Es equiparable al trabajo que ustedes hacen, porque de verdad la inversión de energía y de entusiasmo con la que ustedes me convocan, yo la agradezco mucho y también la siento porque es una labor constante de su parte y me da mucha alegría volver a coincidir con ustedes en micrófonos y ahora con un poco de imagen así a la distancia, pero pues no es un pero, es más bien es un plus, ¿no? Qué bueno que podamos hacer esto cada quien en casa. Perdón, nosotros lo hacemos con mucho gusto y mucho cariño, sobre todo eso, Zaide. Sí, lo siento, muchas gracias. Muy bien, Zaide, volviendo a lo que tiene que ver con tu carrera, con tu profesión, sabemos que has estudiado bastante, le inviertes también a la parte académica de la formación del actor. No solamente eres licenciada de arte dramático, sino también te fuiste a Estados Unidos a invertirle con otra visión que tiene que ver con la visión latinoamericana
la visión de otro país anglosajón. Platícanos tu experiencia en cuanto a cultivar todas las técnicas que puedes aprender y llevarlas a cabo en un escenario. Pues mira, la verdad es que podríamos hacer un paralelo con el mundo cibernético. Hay que actualizarse todo el tiempo. Puede salir un teléfono o una computadora muy capaz, pero si viéramos los teléfonos celulares de los años 90, pues son como un ladrillo, ¿no? Y luego eso se va condensando y sintetizando y van teniendo mucho más recursos, tienen más herramientas o caminos que nos pueden ayudar a una mejor comunicación. Si equiparamos esto con una carrera de comunicación y de arte como es la actuación, pues hay que hacer lo mismo. Y como siempre he estado muy entusiasmada por conocer este mundo, y es un mundo inagotable y siempre surge algo nuevo y una visión distinta, pues cuando terminé la escuela Andrés Soler a los 13 años, entré a la preparatoria, bueno, terminé mi secundaria y luego entré a la preparatoria y ahí estuve en el taller de teatro y luego decidí estudiar la licenciatura de literatura dramática y teatro, y al terminar pues siempre tomé cursos con maestros, con directores. A veces pedía yo permiso para asistir a un ensayo. Me quedaba calladita en el rincón más oscurito para no perturbar, para no entrometerme en un proceso de ensayos, pero quería ver un poco cómo dirigían algunos directores que me aceptaron en sus ensayos de manera muy generosa. No era una petición muy común entonces, y yo era pues muy joven y adolescente. Y creo que es parte de lo que una persona que encuentra su vocación tiene que hacer, tratar de conocer el territorio al que está ingresando o al cual quiere pertenecer. Y entonces, pues, tuve la fortuna de adquirir una beca Fulbright y tuve la oportunidad de hacer ciertos estudios de posgrado. No fue cabalmente una maestría, pero estuve ahí un tiempo, y es muy importante vivir, digamos, la preparación universitaria desde otra óptica. En México nos especializamos en la licenciatura, en Estados como en Europa, y en Estados Unidos se especializan hasta la maestría. Son diferentes ópticas de educación, diferentes maneras, y fue muy enriquecedor, y por supuesto pude aprender otro idioma, a más o menos ser fluido en él, y pues iba muchísimo al teatro en Nueva York en ese entonces, porque vivía ahí, y vi mucho teatro off-Broadway y teatro de Broadway y muchas cosas. Todavía tengo muy vívidas las imágenes de las obras que vi ahí. No estuve mucho tiempo, pero fue una experiencia muy significativa. Y después regresé e intenté hacer ahí sí una maestría en literatura mexicana, pero ya tenía mucho trabajo. Entonces era un poco complicado poder asistir a los cursos. Hice un año de los 2 años de maestría, pero finalmente pues es parte de mi formación y mi educación. No conseguí el título de maestría, pero sí absorbí la lectura de muchos autores mexicanos, de cuento y de novela, y pues eso me dio un fundamento también sobre el conocimiento de la literatura mexicana, que siempre me ha gustado mucho. Y nunca he dejado de tomar cursos. Ahora acabo de terminar un diplomado sobre ciencias de la felicidad. Lo terminé hace 2 semanas. Y así he tomado cursos con directores que vienen de otros lugares, procuro ir a conferencias. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos me encuentro de lo que está sucediendo en el ambiente creativo, teatral? Hice un seminario de dirección de teatro contemporáneo con Guillermo Heras, con el año pasado, con quien había hecho una obra hace 7 años, un monólogo. En fin, siempre es muy grato escuchar a Luis de Tavira, quien tiene un pensamiento estructural y es un gran maestro.
para transmitir su conocimiento. Y eso es como una especie de ducha que te refresca tu vocación y te ubica dentro de lo que está sucediendo en la escena mexicana. Muy bien, Zaire. Queremos preguntarte con el auditorio tu incursión dentro del séptimo arte. Sabemos que no solamente en la pantalla chica, en el teatro, has tenido la oportunidad de conocer tu interpretación como actriz, pero viste una época en donde el cine mexicano no era tan apoyado, o no tenía la proyección que se tiene por las tecnologías de la información el día de hoy. Pero quiero que nos platiques a auditorio, a las personas que tal vez no te conocen en esa etapa del cine, porque son otros años, estas generaciones, pero para que sepan quién es el papel que has desempeñado dentro del cine, el cine mexicano. Tienes películas muy buenas, he podido ver algunas en tu incursión desde muy joven en esta pantalla grande, y queremos que nos expliques cómo es ese trabajo tan arduo de participar en una película. Bueno, mira, como punto número uno, he de decirles que toda mi carrera la he hecho a base de audiciones. Incluso hace 2 años, ya con una trayectoria pues bastante larga, independientemente de su importancia o no, pues ya se mide por décadas, ¿no? Hice una audición para concursar, para obtener una beca y tomar un lugar y ser miembro de la Compañía Nacional de Teatro, que es uno de mis grandes orgullos, y estoy muy feliz de participar en este magnífico proyecto cultural teatral. Sería padre que hubiera compañías, no solo la nacional en la Ciudad de México, sino que cada estado, cada ciudad tuviera su compañía estable, ¿no? Pero es un gran proyecto y por eso yo quiero apoyarlo. Siempre he hecho mi carrera a base de audiciones. La primera obra que hice, esta con la que fundamento mi incursión profesional, Los motivos del lobo, hice una audición y tenía 12 años. Y así ha sido mi carrera cinematográfica. Cuando tienes la oportunidad de saber que hay una audición, porque en mi generación pues los managers y los agentes realmente no existían. Todos los actores íbamos encontrando una manera que yo llamo mágica, porque era un misterio, cómo llegabas a enterarte o cómo llegabas a ser convocado para ello. Pues siempre he asistido de muy buen talante a las audiciones. Sí hubo un momento en que uno se pregunta, ay, es difícil hacer una audición porque, bueno, pues nunca sabes qué va a pasar, no sabes qué quieren. Pero luego le encontré el gusto y me daba cuenta que a la espera de mi audición veía compañeros que de otra manera no veía. Y entonces para mí se convertía en una tertulia. Y finalmente era un gran ejercicio para trabajar una escena y tratar de profundizar lo más posible y resolverla de un día al otro. Que es, de alguna manera, como se trabaja en televisión. O sea, la velocidad con la que uno trabaja en televisión es que tú tienes un impacto y tienes que creer en tus sensaciones y tienes que creer en lo que esa escena, de la manera en que esa escena te impacta, y resolverla de acuerdo a cómo tú crees que el personaje tiene su estructura de vida, y hay que resolverla de inmediato. Entonces, por un lado lo hice en audiciones, y finalmente el cine es un trabajo que se hace poco a poco, pieza por pieza, y es formar las piezas de un rompecabezas que después en la edición lo van a completar. Pero puedes encontrar como en un rompecabezas. Puedes hacer la primera escena que va en una esquina y luego la central, y luego quizá una que está en otra esquina, y luego otra que viene abajo de la central, y es un rompecabezas que hay que tener la imagen muy clara globalmente para después poderla fraccionar y poder tomar cualquier pieza y saber en qué parte del rompecabezas se va a colocar. Esa es una gran fortuna, es un gran reto, esa es una de las partes que es más apasionante del cine. Y por otro lado, el instante de la filmación
es siempre un misterio, porque nosotros no se filma cronológicamente, porque lo maravilloso es que sí filmas en locaciones, pero siempre hay un mundo detrás de cámara y en el instante de filmar, todo eso, te abstraes de eso y te concretas en el momento mismo que estás tratando de interpretar. Y si tuviste un día de 11 horas o de 12 o de 13 o de 18, el tiempo efectivo que filmas o que estás enfrente de esa cámara interpretando es, yo creo que de un 2%. Entonces son unos retos muy interesantes y muy apasionantes. Es muy interesante vivir en el mundo del cine. Yo recuerdo cuando filmé El Imperio de la Fortuna con el maestro Arturo Ripstein, y de pronto el maestro estaba sentado enfrente, al otro lado de la mesa, y yo estaba entre el encargado de los animales, de los gallos, porque era pues el gallo de oro, la gente, y que en cine de broma todo el mundo le llaman ingeniero, ¿no? El ingeniero de puerta, el ingeniero de los gallos y el ingeniero el que vivía en Tlaxcala y conocía y traía a las personas que iban a intervenir como público de este evento de peleas de gallos, ¿no? Y Arturo Ripstein enfrente de mí. Entonces imagínate estos tres universos rodeándome. Es una gran fortuna, es de una versatilidad el mundo del cine, con personalidades que no te puedes imaginar, ¿no? O estar en Estados Unidos haciendo Border Town con Jennifer López y con Antonio Banderas y Kate del Castillo y Maya Zapata y Sonia Braga, y coincidir en un instante, en un momento, en un set cinematográfico dirigidos por Gregory Nava, pues es como la expansión, la posibilidad de la expansión y variedad del universo en un instante, en un momento. El cine es absolutamente mágico. Uy, tienes un montón de cajitas mágicas. Siempre cuando interpretas un papel, yo me acuerdo de tu participación en el nuevo cine mexicano, en Amarte Duele, en estar en un cine joven, en un cine que estaba experimentando en el inicio del año 2000, y ver esa pantalla grande y tener tanto éxito esa película que todos construimos jóvenes en esa época, el verte, el ser parte de esa generación, no os voy a decir que sea un nuevo cine, pero sí estamos en un nuevo milenio, con las esperanzas de que estaba abogando otro partido político en el país. Todavía teníamos unas esperanzas en ese momento, y ser parte o protagonista también de una cinta como esas, donde la gente empezó a ir al cine nuevamente. ¿Qué sentiste de ser parte de ese gran proyecto? Pues mira, para mí fue un gran honor que Fernando Sariñana en realidad me llamó, porque acabábamos de hacer Ciudades Oscuras, y hubo una lectura del guión de Ciudades Oscuras de Fernando Sariñana, esta película de Fernando Sariñana, donde tuvimos que hacer una lectura, pero no había muchos actores que hacían diferentes papeles. Estábamos como el bloque más que iba a tener mayor incursión en la película, pero había miles de papeles alrededor y de actores que no habían podido asistir a la lectura porque estaban involucrados en otros proyectos. Y yo recuerdo que yo empecé a leer todos los personajes de los actores ausentes en esta lectura, y al final recuerdo muy bien que Fernando Sariñana me dijo: qué bárbara, es que a cada personaje le diste un tono distinto, y me gustó mucho tu lectura, no solo de tu personaje, sino que eres capaz de distinguir diferentes voces y diferentes maneras de acercarnos a esos personajes en una primera lectura. Claro, yo había leído el guión en mi casa, porque llegas a una lectura cuando ya leíste por lo menos 3 veces el guión, ¿no? Ya sabes de qué va la historia. Y entonces cuando iba a filmar Amarte Duele, me llamó
y me invitó no a actuar, me invitó a que preparara a los 10 protagonistas de esa serie, entre los cuales estaba actores muy jóvenes, pero ya muy experimentados y premiados, como Luis Fernando Peña, y Marta Higareda, que iba a ser su primer película. Estaba Poncho Herrera, estaba, pues bueno, todos estos jóvenes, que eran 10, estaba Chema de Tavira Bianchi, ¿no? Que eran unos jovencitos, y tuvimos este taller de entrenamiento, porque me llamó a ser el acting coach, pero a mí no me gusta hacer coaching en set, porque no quiero que haya una doble mirada del actor entre el director y su entrenador. Yo creo que el entrenador tiene que preparar y dejar la materia dispuesta y abierta para que venga el escultor y conforme el personaje con esta materia que es el actor. Entonces le dije a Sariñana, mira, yo no voy a estar en set. Te doy 3 días en set. Cuando tengas un día de filmación con todo el elenco, que sea complicado, pues con mucho gusto yo voy, o los días que necesites, pero no voy a estar diario, porque yo voy a hablar con ellos, los voy a entrenar. Me gustaría que tú estuvieras en el entrenamiento para que veas qué tipo de código de comunicación tenemos y tengas una referencia para que cuando ellos vayan al set se comuniquen contigo sin mayor problema y sin estar yo de por medio. Yo no quería ser una mamá que estuviera con su hijito en el kinder todos los días, ¿no? O sea, no, pues al niño hay que llevarlo al kinder y pues que se comunique y que aprenda y que se desarrolle. Y entonces finalmente estábamos en este taller que fue sumamente gozoso, muy aleccionador para todos, que hizo vínculos en esta nueva pandilla de actores magníficos que ahora todos son estrellas y que me enorgullece mucho haberlos visto de chiquitos, ¿no? Y me dijo, oye, pues es que no tenemos la actriz de mamá de Ulises. Y yo quisiera que te echaras de este palomazo, porque pues porque ya estás aquí, porque eres la mamá de este grupo. Y yo le dije, pero claro, con todo el gusto del mundo. Entonces, es así como mi imagen y mi trabajo actoral también quedó como colaboración en la película, pero en realidad la primer llamada era para que yo fuera el acting coach de este nuevo grupo, que bueno, pues que al cabo del tiempo pues, todos nos damos cuenta que fue un lujo estar todos juntos, ¿no? Ay, a ver, ay, Patricia, qué peinados, ¿eh? A ver, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ándale, pues. Pues hablando, volviendo al tema de los jóvenes, actualmente Silvia estás trabajando nuevamente un enlace con la juventud mexicana. Estás conversando con toda esa parte de nuevos actores, una nueva generación. Y llevas tiempo haciendo este trabajo, estas charlas, y retomando estas charlas de manera virtual. Platícanos un poco acerca de ese trabajo que estás llevando a cabo o estás en planeación para tener ese contacto con los jóvenes. Pues mira, en realidad yo empecé a partir de estos talleres en los que Fernando Sariñana me despertó con esta película de Amarte Duele. Yo ya tenía inquietud de dar clases. Yo antes no había querido dar muchas clases porque de pronto decía, bueno, es que no tengo mucho que enseñar porque yo estoy aprendiendo constantemente. Pero de pronto fui a Columbia University y entonces me acerqué ya de manera muy consciente a la dirección escénica. Y bueno, la docencia tiene que ver con la dirección escénica y viceversa, aunque son especialidades distintas, tienen vasos comunicantes que son muy importantes, que es la relación de un ojo externo para el trabajo de los demás, frente al trabajo de los demás. Entonces, pues empecé a dar clases en la universidad y en el centro de capacitación
Artística de Televisa, en la Facultad de Filosofía y Letras, en 7º y 8º semestre, sobre actuación de cine y televisión ahí, y en el CEA, clases de actuación para el entrenamiento profesional de actores. Y esto fue un gran tesoro y una gran oportunidad de poder encontrar los medios de comunicación para las nuevas generaciones. Y creo que una gran parte de nuestra educación, de nuestra formación, no solamente como actores, sino como personas, es, les decía, conocer los territorios en los que queremos incursionar y conversar con personas que ya o dominen ese territorio o lo conozcan bien. No es lo mismo una visita al museo, que entremos y veamos y nos impacten las pinturas, que es una manera de comunicarnos con el arte, o previamente estudiar al expositor que vamos a ver, o sea, leer y saber cómo construyó y cuál es su universo, o pedir una guía en el museo, ¿no? Y este tipo de solicitud de ayudas o de investigación frente a lo que uno va a disfrutar o lo que uno va a experimentar, siempre es muy enriquecedor estar con un especialista y preguntarle cosas. En mi experiencia personal, por la generación a la que pertenezco y en la época en que yo crezco, pues todavía digamos que había una distancia entre el adulto y el niño. Todavía se nos decía, no preguntes tanto, ¿no? No como las nuevas generaciones que ya, bueno, preguntan todo y que hasta de repente uno dice, oye, y el aspecto respetillo, ¿en qué casilla quedó? Porque de repente es hasta sorpresivo el acercamiento de alguien y la manera tan abierta de relacionarse de algunos jóvenes que de pronto sorprende, ¿no? Porque yo todavía pertenezco a esta generación donde se habla de tú y de usted, y dependiendo el territorio es el protocolo, y de pronto empiezo a ver cambios en este tipo de comportamiento juvenil, que de pronto sí es bueno sentarse a hablar sobre ello, pero no solo sobre ello. Esta es una cuestión técnica, de diferentes experiencias cuando uno crece, pero sí es bueno escuchar a los que tienen más experiencia, porque así como la educación académica, pues la academia estructura, avala la experiencia. El conocimiento empírico se ordena y entonces se sintetiza y se reorganiza en la academia. Pues así como es bueno ir a una clase de algo, es bueno conversar con alguien que tenga experiencia en el territorio que yo estoy explorando. Y entonces, en la Asociación Nacional de Actores yo presento y genero un proyecto que finalmente quedó su nombre como Sobreviviendo a la Actuación. Porque pensamos que esta vocación de la actuación, riéndonos un poco con nosotros mismos, de nosotros mismos, la vemos como en plan de broma, en plan bufo, pues la vemos como una especie de algo me picó que me provocó una reacción química en el cuerpo y tengo que sobrevivir a ese piquete, ¿no? A lo que me inyectó el haber estado en contacto con él. Y es que uno empieza a ser actor y la realidad que vive el actor es distinta a otras disciplinas. Y entonces, pues se me ocurrió que para acercar generaciones y para propiciar un ambiente de cordialidad y de armonía en mi sindicato, pues propuse esta serie de entrevistas, que se suponía que iba a ser yo solamente, invitando a algunos compañeros, y solamente hablar de las trayectorias, porque muchas veces nos cruzamos con creadores en un día de llamado o en una asamblea, pero no sabemos realmente cómo aborda su trabajo y cómo piensa alrededor de su ejercicio profesional y creativo. Y estas pláticas son muy importantes, son muy aleccionadoras, y además siempre he creído que si nos conociéramos mejor, seguramente nos enamoraríamos en el mejor de los sentidos
y podríamos convivir de una manera mucho más pacífica y mucho más armónica, intentando de entender la procedencia de cada uno de nosotros. Esta labor que ustedes tienen como comunicadores, yo la agradezco tanto porque me da la oportunidad a mí de explayarme y quizá le dé oportunidad a alguien que tenga un poco de curiosidad de saber cómo es un poco, cómo vive un creador en su intimidad y en su profesión. Y creo que eso da muchas luces. Me encantaría entrevistar a Beethoven, o me encantaría entrevistar a Bach, o me encantaría entrevistar de manera personal a ustedes, yo hacerles preguntas a ustedes. Y en este intercambio de experiencia, en esta dialéctica pues muy, muy socrática, saber quiénes, acercarnos al ser de cada uno de nosotros, y seguro encontraremos muchas coincidencias. Y todo el mundo que es invitado a Sobreviviendo a la Actuación, que se realiza ahora por este medio Zoom, por esta plataforma, y en Facebook, en la página de la Asociación Nacional de Actores, en el Facebook de Andactores, el último lunes de cada mes hay una cita para reunir, para hacer vínculos, para profundizar vínculos, para crear vínculos y para reforzarlos. Y ahora está abierto, y siempre ha estado abierto. Antes lo hacíamos, antes de esta contingencia sanitaria, lo hemos hecho en el Teatro Jorge Negrete, el último lunes de cada mes, y hemos entrevistado, a compañeros que a partir de esa experiencia ya no solo somos compañeros, ya creamos un vínculo humano y creativo, y solo hablamos de su trayectoria. Y esto me surgió también porque hace varios años, como 6 años, en el Facebook, amigos se quejaban de que esta relación virtual no era cabalmente satisfactoria. Les dije, ok, yo voy a invitar a una persona cada fin de semana, el sábado en la noche o el domingo a mediodía, una cena temprana o un almuerzo que yo les voy a invitar, pero va a ser una reunión de 1 a 1. No vamos a grabar, no vamos a fotografiar, no vamos a sacar un selfie que diga estuvimos juntos. Eso va a ser una relación para hacer vínculo humano. Mi convocatoria tuvo un resultado como de, no sé, entre 10 y 18 personas. Y había compañeros como, por ejemplo, Juan Ignacio Aranda, que siempre hemos tenido una relación muy cordial, pero nunca habíamos platicado de nosotros. Esa sí era una plática sobre nuestra vida, por eso era íntima y por eso no podía haber ojos testigos, ni grabaciones, ni nada. Y a partir de ahí, Juan Ignacio Aranda y yo somos amigos, creamos un vínculo humano muy profundo. Y atendiendo a esta experiencia es que se me ocurrió Sobreviviendo a la Actuación. Y ha sido una maravillosa experiencia. Se le dio la tarea a la Comisión Juvenil de la ANDA de resolver y hacer posible esta entrevista, pero dije, bueno, si los jóvenes están aquí, que se suban conmigo al escenario y que entrevisten conmigo a los invitados, y también le pasamos el micrófono al público. Así que finalmente se ha convertido en una gratísima convivencia donde se crean vínculos y se dan consejos y se conoce, digamos, la estrategia creativa de cada uno de los compañeros entrevistados. Y aprendemos todos. Y retomando el teatro otra vez, ¿van a volver a hacer la segunda parte de Hamlet? Pues mira, tenemos muchos proyectos en la Compañía Nacional de Teatro. No sabemos cómo podremos todos imaginarnos cuándo volveremos al escenario, incluso a las reuniones presenciales, porque ahorita está haciendo todo a través de este medio cibernético, y qué bueno que contamos con él, qué bueno, porque si no sería muy diferente nuestra experiencia. Así sentimos que nos visitamos. No tenemos para cuándo hacerla,
y hay muchos proyectos. Y a medida que pasa el tiempo, pues vienen muchas más ofertas de creadores que presentan proyectos, de nosotros mismos que tenemos muchas inquietudes. Y por el momento estamos ocupados en alimentar y, como les decía, dar cauce a nuestra creatividad y alimentar este canal que hay de Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Que, como ustedes saben, la Compañía Nacional de Teatro pues tiene dos fundamentos, el de las residencias artísticas de los miembros estables de la Compañía Nacional de Teatro, que son los actores, que esos se determinan por concurso a través del FONCA, y la otra rama, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, que tiene que ver con la dirección artística, con la administración y con, digamos, el funcionamiento y la guía del rumbo que la Compañía Nacional de Teatro va a tomar. Yo te mentiría, les mentiría si dijera, pues sí la vamos a hacer o no la vamos a hacer. Creo que este tiempo de resguardo, de contingencia sanitaria, de voluntario confinamiento en responsabilidad a nuestra sociedad y a nuestra salud, pues nos hace no tomar decisiones aventuradas ni futuras, porque tenemos que ir viendo cómo se resuelve el día a día. Yo no tengo noticia de que ese proyecto esté finiquitado o fuera de la mira, pero tampoco tengo noticia de que haya un propósito inquebrantable de hacerlo, porque ¿quién tiene ahorita un propósito inquebrantable si no sabemos qué está pasando? Estamos reaccionando al día a día, y por eso contribuimos y damos causa a nuestra creatividad a través de este vínculo que se llama Contigo a la Distancia. Si ustedes acceden a YouTube y teclean Contigo a la Distancia, pues viene todo un bagaje de todas las disciplinas artísticas que contribuyen al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Secretaría de Cultura del país, y entre ellos hay muchísima participación de los creadores de la Compañía Nacional de Teatro. Yo he hecho varios cuentos infantiles o poemas grabados que luego se ilustran. Uno de ellos se llama Las Moscas, que es el poema de Antonio Machado, que se me ocurrió que fuera ilustrado por dibujos de moscas de los niños de los integrantes de la Compañía Nacional de Teatro, y es un video muy bonito. Si entran a Contigo a la Distancia y teclean Las Moscas, en una sección infantil que se llama Epidemia de Cuentos, podrían escucharlo. O, por ejemplo, en una colaboración entre la Coordinación Nacional de Teatro, que hizo un concurso sobre textos creativos y ganaron 3 autores y lo mandan a la Compañía Nacional de Teatro y nos piden que intentemos hacer un producto en video para poder vincular y darle cauce y poder presentar al público estos textos. Pues a mí se me ocurre vincular estos 3 textos que en un inicio no tenían nada en común, que pueden ver en la sección Gente de Teatro, en esta página de YouTube de Contigo a la Distancia, y se llama Gente de Teatro, y ahí pueden ver. Yo lo dirigí, yo lo ideé, de pronto es como mi primer película hecha desde casa, ¿no? Yo sugiero las secuencias, la manera en que se entrelazan, y por eso digo que damos cauce a nuestra creatividad. También hice en colaboración con otros participantes de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso con un actor excelente y gran comediante que se llama Carlos Orozco, hicimos un texto de Cervantes que se llama Autorretrato, y está por salir un poema de Neruda que yo grabé también con mi voz, que se llama Oda al albañil tranquilo. Entonces, pero no solo son esos proyectos que muy personalmente yo he generado, no. Cada actor de la Compañía Nacional de Teatro, que somos más de 50, ha hecho muchos proyectos. Hay conversatorios. La semana pasada también
moderadora de una conversación en la página de Facebook de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, pues nosotros seguimos trabajando dando cauce a nuestra creatividad desde casa y encontrando los medios para que esto salga a la luz. La creatividad es incontenible. Las indicaciones para un creador son siempre el trampolín que catapulta su capacidad generosa para ofrecer al mundo una visión. Finalmente creo que eso es lo que importa, lo que hacemos día a día. Se habla mucho del aquí y el ahora, y claro que tenemos proyectos, y claro que tenemos sueños. De hecho, también he propuesto una serie de videos para anunciar un proyecto que se llama Historias del Té, que ya lo tenemos grabado y que estamos esperando el tiempo propicio para lanzar cada pequeño video que nos acerca a cada una de las historias, porque van a ser una serie de monólogos femeninos sobre historias de mujeres, escritas por hombres y mujeres, que también vino de un concurso, y ese proyecto para acercarnos a historias del Té se llama Preparando el Regreso. Y realmente nosotros estamos creando, descubriendo nuevas maneras de comunicarnos con nuestro público desde casa, pero no perdemos de vista el regreso, porque nuestra realidad teatral solo se consolida y se da de manera plena pues en lo presencial. En cuanto a Hamlet, pues creo que diría ser o no, y ahorita estamos siendo en este momento y nos planteamos el presente, porque en el futuro no sé, y no es que procrastinemos, no es que no tomemos una decisión, es que no es el momento de tomar esa decisión. Alejandra Frausto es la titular de la Secretaría de Cultura y mencionaba que la cultura es bienestar. También nos mencionó que gran parte de los materiales audiovisuales, como el que mencionas de Contigo a la Distancia, han ayudado a generar ese espacio de tranquilidad, de poder entretener, más que entretener, dar ese espacio de cultura a las personas que a lo mejor por sus actividades diarias, que a veces el trasladarse pierde mucho tiempo, y estar trabajando ahora en casa te da la oportunidad de disfrutar de lo que nos acabas de mencionar, Zaide, de lo que del trabajo que ustedes hacen como actores, el presentar el bajar esos niveles de estrés por el confinamiento. ¿Estás de acuerdo con la Secretaría de Cultura de que las actividades artísticas también forman parte de la cultura de todos los seres humanos, y especialmente en México, para poder paliar los estragos de la pandemia? Pues mira, tú sabes que hay una serie de memes y de chistes y de comentarios, son de broma o no, comentarios en las redes sobre cómo estamos viviendo estos tiempos de confinamiento. Y hubo uno que alguien propició, que desconozco la fuente, pero que ha dado la vuelta y lo he recibido varias veces, y yo creo que todo, que dice, si el trabajo artístico no es importante o fundamental, solo imaginemos este confinamiento sin películas, sin libros, sin música, sin expresión artística. O sea, la actividad artística, aunque en muchas sociedades, o sea, aunque todas las sociedades lo aquilatan, lo acuñan y lo disfrutan, hay algunas sociedades que en su estructura económica y administrativa lo ven como último punto, no en otras sociedades. Pero en realidad la expresión creativa del ser humano es una actividad fundamental y absolutamente requisitiva, es un requisito para ser humano, es un requisito.
para tener una buena vida. El que seamos creativos, no solo el artista así llamado crea. O sea, cada vez que tenemos una idea, cada vez que tenemos un conflicto, cada vez que tenemos que utilizar nuestro ingenio para arreglar una gotera y no puedo llamar a alguien que venga ahora porque estamos en confinamiento, y entonces te analizas y dices, ¿qué puedo hacer aquí? Y de pronto dices, claro, esta es la manera. Eso es un acto creativo. Plantar una semilla y propiciar el terreno para que se dé la planta y florezca y quizá y dé su fruto, ese es un acto creativo. Por supuesto que el arte tiene ciertas reglas y que implica manejar una técnica. Estamos también tomando al interior de la Compañía Nacional de Teatro, haciendo talleres, y estamos tomando un taller de escenología para que la parte de lo que es el escenario, los escenógrafos, iluminadores y todas las personas involucradas en la parte técnica del funcionamiento de los teatros y de los espectáculos que genera la Compañía Nacional de Teatro, nos están transmitiendo de qué se trata su trabajo. Eso es un acto creativo. Nosotros no nos hemos detenido. La cultura es todo lo que el hombre hace y tiene su carácter. No todos los hombres hacemos las cosas de la misma manera, no todos cocinamos igual. Mientras que en algunas sociedades, en esta época de pandemia, como en Alemania o en Inglaterra, se inyecta un gran recurso a las artes escénicas porque se considera una parte fundamental del patrimonio nacional y cultural de esas sociedades, pues en otras sociedades no tenemos noticia de eso, porque dentro de la cultura o de la manera de vivir o percibir la realidad de ciertas sociedades, pues al arte lo ponemos como prioridad o no, y eso caracteriza la cultura de ese lugar. Pero que existen pinturas rupestres, que hubo un primer actor que fue un chamán, que personificaba vestido de una piel de mamut o de oso, lo que hayan cazado. Es una metáfora. La creación artística es una metáfora sobre la realidad. Es presentar de otro modo lo que percibimos y cómo percibimos la realidad. Esto es fundamental. Tenemos que reírnos de esta pandemia. Yo acabo de recibir una caricatura de un comentario en una sola imagen de cómo vivimos la pandemia, ¿no? Y nos reímos mucho porque nos hace ver de otra manera la realidad que estamos viviendo. Yo creo que el arte, la creatividad, es un requisito indispensable del ser humano para ser, ya sea porque lo entendemos y lo percibimos o porque lo producimos. Y eso sin un libro, sin un ballet en la televisión, sin una serie de televisión, sin un cuadro, sin estas maravillosas láminas humorísticas, ¿cómo viviríamos esta experiencia? Es como le digo a Oscar, alimente el alma. Efectivamente. Tenemos que nutrir nuestro espíritu, dando y recibiendo, y esa es la comunicación. ¿Sabes? Sí, quería preguntarte, las tecnologías de la información ahora nos acercan. El mundo de las redes sociales, si bien para bien o para mal, están ahí porque su función es comunicar. Tu incursión en las tecnologías de la información, ¿cómo se ha desarrollado a partir de esta pandemia? Bueno, pues todos hemos tenido que aprender cómo entrar a estas conferencias por Zoom. Yo ya he tenido una oportunidad de tener que organizar una conferencia para posibles 100 personas, ¿no? Y entonces te tienes que meter
y disponerte todo un día a leer con cuidado todas las indicaciones, y no solo con leerlas se domina, pues hay que practicarlas. Eso lo hice hace 2 meses y ahorita me dices inicia una conferencia, me va a dar un poco de nervios porque no lo hago hace 2 meses, pero creo que ha estimulado nuestra apertura mental. El disponerse a aprender algo siempre trae algo bueno, que es nuevas conexiones en nuestro cerebro. Hay que estar dispuestos, abiertos y flexibles, y cuando uno domina un arte, pues hay que estar concentrados, ser precisos y tener una capacidad de síntesis para comunicar efectiva y contundentemente en cada instante. Y esas son mis premisas fundamentales cuando hablo con mis alumnos. En una mano, los actores somos abiertos, flexibles y dispuestos, y en la otra mano, cuando ya recurrí a esto y me entrego a un trabajo en concreto, entonces me concentro, soy preciso y utilizo mi capacidad de síntesis. Y yo creo que es lo que hacemos. Un meme, una sola imagen, es una gran capacidad de síntesis. Y el público está abierto y dispuesto a recibir este mensaje y regresarlo con una reacción, ¿no? Que siempre es emocional. Y el humor es una gran fortaleza para la vida. Durante esta pandemia también grandes actores como Héctor Suárez, cantantes como Oscar Chávez, como Yoshio, han perdido la vida. Muchos grandes han ido en este tipo de confinamiento, y por las circunstancias que tenemos por este virus, no se puede hacer un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, no se puede darles esa despedida que tanto anhelamos. ¿Qué opinas de esta ola que por la pandemia se ha generado respecto a la muerte, y no poder expresar ese sentimiento que tenemos por esas grandes personas dentro de la cultura? Sí, es muy doloroso. Todos creo que hemos perdido a alguien, ya sea por este virus o no, porque se cumplen ciclos o porque se arrastran enfermedades anteriores y no necesariamente estuvieron en contacto con el virus. Yo tengo entendido que Héctor Suárez no fue la razón de su deceso, como sí lo fue con Oscar Chávez y con Yoshio. Y también se nos fue Héctor Ortega, otro gran comediante, y ha habido pues otras personalidades y personas. Ignacio Retes. Gabriel Retes, ¿no? Su hijo, y personas cercanas a cada uno de nosotros, porque es parte de la vida. Claro, en nuestra sociedad es muy importante el despedirse presencialmente, el acudir a un encuentro para hacer fuerza con las personas que están padeciendo esa pérdida. Finalmente, siempre he creído que cada quien se despide a su manera, hace un duelo a su manera. Claro, nuestros rituales funerarios están tan arraigados y se han desarrollado a través de millones de años, que es una pérdida en sí misma no podernos reunir, no podernos ver y hacer un ritual, cualquiera que este sea, aunque sea ir y dar un abrazo o estar juntos en una sala y hablar de esta persona que ya no va a estar en cuerpo físico con nosotros, pues lo experimentamos como un duelo en sí. Yo experimento diario un duelo en sí, no poder abrazar a mi familia. Acaba de venir una de mis sobrinas hoy, pues a darme una checadita, ¿no? Y platicamos 5 minutos y ella con su tapabocas todo el tiempo, se quita los zapatos al entrar, nos lavamos 3 veces las manos, no pasamos del primer metro de mi casa, ¿no? Del primer metro cuadrado de mi casa, sin tocarnos, y se va, y a mí se me va el alma cuando se va.
y nadie hemos recibido visitas, han pasado cumpleaños, antier fue cumpleaños de mi hermano. La ausencia de la presencia es un duelo, es una pérdida, que por eso creo que muchos estamos muy comprometidos con el no exponernos a un riesgo, porque queremos una ganancia, y esa ganancia va a ser volver a tener reuniones presenciales. Y yo lo digo de broma, pero es cierto, como Ricardo III, que decía, mi reino, un caballo, mi reino por un caballo. Yo digo, un abrazo, mi reino por un abrazo, ¿no? Muy bien, estamos por concluir esta charla tan amena que quisiera que durara más tiempo, pero tenemos que cumplir con más compromisos también en materia de comunicación. Es un placer que nos puedas recordar el trabajo que estás haciendo en una página que tiene que ver con tu trabajo, para que le puedas decir al auditorio tus redes sociales y para que podamos tener ese contacto. Pues no podemos hacerlo como dices físico, es un duelo que atravesamos todos diariamente, pero para que tengamos ese enlace digital con las personas, donde podemos ver tus materiales que nos acabas de comentar y tus redes sociales para que podamos comunicarnos contigo. Bueno, en relación a la Compañía Nacional de Teatro, pues pueden visitar el Facebook y el Twitter de la Compañía Nacional de Teatro, y ahí se publican los materiales que se generan a través del YouTube de Contigo a la Distancia. Pueden ir a Contigo a la Distancia y luego teclear Epidemia de Cuentos o ver la gran variedad de cosas que se publican ahí. En Facebook es Compañía Nacional de Teatro, y ahí pueden asistir a conversatorios de los grandes actores sobre diferentes temas del trabajo de la escena, de la creatividad. Los conversatorios que ya han hecho han quedado grabados. Son muy diversos los temas, son muy enriquecedores, son charlas así muy cotidianas, sin falsas solemnidades, o sea, desde la generosidad de cada uno de los actores. Y mis redes sociales personales son en Twitter y en Instagram igual, @SaideSilvia, Saide es con Z, Saide Silvia en Twitter e Instagram, y en Facebook Saide Silvia Gutiérrez Fans, y mi Facebook personal es Saide Silvia Gutiérrez. Pues muy bien. Pues muchas gracias por este espacio, porque con esta ansia de comunicación personal ustedes me han abierto y me han hecho una gran visita a mi casa, que es su casa, y que yo resguardo para el tiempo en que nos podamos volver a reunir, y me encantará la próxima vez poderles dar un abrazo con mi cariño y todo mi agradecimiento. Claro que sí, te mandamos un abrazo a la distancia, Saide. Una gran conversación contigo. La verdad quedo pues así impactado con todas las palabras que nos mencionas. Un abrazo a la distancia. Te agradecemos esta oportunidad. Te agradecemos esta oportunidad de poder estar contigo y estar en tu casa, que también el estudio de Enrédate Digital también es parte de tu casa. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Gracias. Mucho bien. Pues estuvo con nosotros, amigos de Enrédate Digital, Saide Silvia Gutiérrez, una primera actriz nominada a varios premios Arieles, también una actriz de Hollywood, y pues fue una plática muy amena. Información para compartir. ¿Pero a dónde? Al norte. El norte. Pero necesito pisto. Ándate con la madrina. A ver si ella me puede ayudar. Espérame mañana en la noche en la casa. Cuídate mucho.